Bienvenidos a esta cuarta parte del tutorial de LangChain que estoy preparando, ¿no? Que ya entiendo que has visto la parte 1, 2 y 3, donde te recuerdo, ¿vale? Por si no los has visto, que lo que hemos ido viendo en la primera clase fue a crear un agente con una tool, ¿vale? Que respondía a información estática de la situación de distintas ciudades. De forma que lo que hacíamos era mandar distintas preguntas, ¿no? De cuál es el tiempo en Madrid, por ejemplo, y siempre devolvería esta misma cadena, solo que parametrizando la ciudad como tal. Vale, estuvimos viendo cómo ajustar el System Prompt, estamos trabajando también con Gemini 2.5 Flash de Google Gen AI, ¿vale? Que para ello lo que hicimos fue generar una API Kit de Google AI Studio, y recordemos que lo que tenemos que hacer es setear esta variable de entorno Gemini API Key, ¿vale? En este caso nuestro punto .benz. En la clase 2 lo que vimos era generar respuestas estructuradas. Para ello estamos utilizando Pydantic, ¿vale? Aunque también podemos utilizar Data Classes. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Sería básicamente igual, solo que nosotros al final lo que hicimos fue trabajar con Pydantic, ¿vale? Y lo que hicimos fue crear un agente que, fíjate, que aquí tiene este atributo de response format con esa joke, y lo que hacía era generar respuestas que eran bromas, ¿no? Que siempre tenían estos tres atributos, ¿vale? Y en la última clase, que es la que tengo abierta por aquí, ¿vale? De hecho voy a cambiarle ya el nombre al fichero para llamarle clase 3. Lo que vimos era a utilizar el concepto de la memoria a corto plazo en LangChain, ¿vale? Lo que se conoce como aquí le llaman checkpointers o checkpoint. Aquí lo que vimos es que si seteamos, ¿no? O si establecemos estos checkpointers, en este caso, en este ejemplo lo hicimos con la memoria en local, aunque recordemos que para que sea escalable, por ejemplo, cuando estemos trabajando en un entorno cloud, tendríamos que persistir la información en una base de datos, ¿vale? Pero aquí lo que hicimos fue utilizar la memoria propia del programa. Y lo que hacíamos era configurar esta configuración, valga la redundancia, donde establecemos un thread ID, y gracias a ese thread ID, ¿vale? Si establecemos el mismo identificador en los distintos mensajes, de forma automática se recupera todo el histórico de mensajes. Es decir, nosotros lo que hacemos aquí, ¿vale? Es crear nuestro agente. Fíjate que en esta primera iteración lo que hacemos es poner un human message, ¿vale? Esto era simulando cómo sería sin los checkpointers, ¿vale? Pero la forma natural de trabajar sería simplemente pasarle un listado donde está el mensaje actual del usuario, y de forma transparente para nosotros esta conversación, ¿vale? Poniendo el config, que el ejemplo se me quedó sin establecer este config, ¿vale? De esta forma, perdón por todos los errores en rojo, que tengo muchas extensiones activadas y muchas configuraciones y no le gusta este tema del tipado, ¿vale? Pero nada, la idea es simplemente eso, que en este segundo mensaje se recuperaría toda la pregunta del humano, todos los razonamientos de la gente, ¿no? El tool message, el AI message y todo lo que haya podido ocurrir, se estarían incorporando a esta conversación de forma automática, ¿vale? Entonces, si algo de lo que he dicho de estas tres clases te parece nuevo, ¿no? O no lo conoces todavía, te recomiendo que pares este vídeo, que vayas a ver esas clases y entonces sigamos, ¿vale? Porque mi objetivo, mi idea es ir subiendo el nivel de dificultad de forma gradual. Entonces, vamos a seguir viendo el tema de la documentación, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es replicar ejemplos que vienen en la documentación y explicarlo de forma detallada. Vale, pues nada, todo el concepto de los agentes, al menos lo importante hasta ahora, lo estuvimos viendo. ¿Vale? Cómo crear nuestro agente con la función de create agent. En nuestro caso no estábamos utilizando, no teníamos el código ligado o acoplado a un proveedor en concreto, sino que recordemos que lo que teníamos era simplemente pasándole la cadena, ¿no? De model, donde primero ponemos el proveedor y luego el modelo. De esta forma es agnóstico, ¿no? Todo el código que hagamos es agnóstico a priori a esa configuración, ¿no? De proveedor y modelo con la que estemos trabajando, ¿vale? Por aquí no me interesa mucho más. El tema de las memorias la hemos visto de una forma u otra, ¿no? Aquí creo que la explican algo más avanzado, pero no quiero entrar en detalle. Para el tema de los modelos hemos visto la respuesta estructurada. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que los modelos pueden ser multimodales en función de cuál utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos el GPT-3, creo recordar que todavía no era multimodal. Pero Gemini 2.5 Flash sí, GPT-4 sí, ¿no? GPT-4.1 también, de ahí hacia adelante. Entonces más bien las características del LLM que utilicemos y no tanto de la funcionalidad propia del framework. Vale, no obstante, aunque sí que es verdad que sea
algo más ligado al modelo, vamos a ver en este vídeo cómo podríamos pasarle esas imágenes como prompt del usuario a la gente. Entonces vamos a venirnos aquí y sí que es verdad, ¿vale? Que este tema a mí no me gusta mucho cómo está documentado en la documentación de LangChain, porque la forma de hacerlo con distintos modelos puede cambiar bastante. La forma de mandar imágenes no es igual en OpenAI a como es en Cloud, a como es en Gemini de Google, ¿vale? Entonces vamos a ir al lío y vamos a ver cómo podemos trabajar con la multimodalidad, ¿vale? Sobre todo el cómo podemos pasarle como input a un modelo una imagen. Vamos a empezar con Gemini, ¿vale? Y luego probaremos a hacerlo con Anthropic, porque son las dos APIs que estoy utilizando. Pero toda la documentación que suelo ver normalmente es para OpenAI, ¿vale? Por eso también no lo voy a abordar. Vale, entonces vamos a crearnos nuestro main.py, ¿vale? Vamos a copiarnos el código que va a ser el mismo, el create agent y el cargar las variables de entorno. De hecho, voy a dejarlo ya para que no se me olvide, el dejarlas cargadas por aquí. El human message, ¿vale? También vamos a tener que mandárselo. Y simplemente voy a... Vale, de momento voy a quitar el system prompt de momento y las tools no las quiero de momento tampoco. Vale, pues tenemos un agente. Ya copiarlo de hecho completo. Así. E invocamos, hacemos la inferencia para recuperar una respuesta. Entonces esto de aquí es lo que vamos a tener que preparar. ¿Vale? Ya ponemos aquí, user prompt. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí separado para que no se nos ensucie mucho el código. Porque esto ya no va a ser una simple cadena, sino que va a ser, si no recuerdo mal, un listado, ¿vale? De objetos. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo en estos casos? Lo primero es, como yo en general, a mí no me gusta memorizar código, lo que hago es venirme a la documentación y buscar multimodal Gemini LangChain, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y a ver si tenemos suerte aquí. Tenemos el multimodal usage, ¿vale? En el que se nos dice para los modelos de Gemini lo que está permitido. Evidentemente dependerá también del modelo en concreto. Pero bueno, estas son las cosas que en general podemos hacer con Gemini, ¿vale? De momento vamos a trabajar con imágenes y luego con PDFs, porque creo que son los casos de uso más comunes. Y vamos a venirnos por aquí abajo a los ejemplos. Aquí, bueno, un tema importante que no he destacado es que podemos hacerlo, o sea, por lo general, cuando se mandamos las imágenes suelen ser o el propio binario o en base 64, ¿vale? Pero en Google también podemos pasar un path al Google Cloud Storage, ¿vale? Al proveedor del storage, al blob storage, ¿no? Equivalente que existe en Google Cloud. Entonces, fíjate que aquí también nos dice que podemos pasar enlaces y debería ser capaz de interpretarlo. Haremos la prueba también. Y para vídeos podríamos pasar un enlace a una URL de un vídeo de YouTube y también sería capaz de interpretarlo de forma correcta. Vale, entonces vamos a ver los ejemplos por aquí para ver cómo trabaja con ello. Aquí va a trabajar con la URI, que en este caso no me interesa todavía, quiero ir directamente a las imágenes. Vale, y fíjate que aquí lo que hace es pasar una URL, que tampoco es que me convenzca este caso porque, bueno, puede ser realista en algunas situaciones, pero a mí me gusta por generalizar hacerlo con el base 64. No obstante, vamos a traernos esta parte de aquí, ¿vale? Este listado, que es el que dije que vamos a utilizar aquí como user prompt. Y fíjate que esta foto es totalmente pública, ¿vale? De hecho, vamos a cambiarla por ejemplo, el London Eye, ¿vale? Algo que sea fácilmente diferenciable. De hecho, voy a cogerme esta foto, voy a copiar la dirección de la imagen y voy a cambiarla esto de aquí. Y la idea es que nos dé una descripción de lo que es la imagen. Entonces, simplemente con esto, si lanzamos nuestra aplicación, ¿vale? Y fíjate que dice que la imagen captura Vibrant and Iconic View of London y hay algunas de las landmarks, ¿no? Más identificativas de Londres. Que el cielo está un poquito cloudy, ¿no? A bright sky with scattered white clouds. Vale, no sé si nos dice algo más. In the image foreground, to the right of the frame. Vale, las cabinas típicas. Telephone, bla, 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 bla. Vale, fíjate que por aquí menciona el London Eye. Entonces, fíjate que de esta forma tan sencilla podemos pasarle imágenes a un modelo. Y no hemos entrado mucho en detalle, ¿no? En la estructura de este listado y de cada uno de los objetos, pero por lo general pasamos siempre la pregunta y a continuación el adjunto. En este caso, el type es imagen, solo que vamos a pasar es una imagen y esto es lo que puede cambiar, ¿vale?
puede ser una URL o tenemos otro tipo de atributos, como por ejemplo, no recuerdo si era content, ¿vale? Pero supongamos que es content y que podamos pasar, voy a ponerlo por aquí, pero como el base 64, image base 64. ¿Vale? No lo tengo muy claro si era content, como se llamaba este atributo, estoy convencida de que no. Lo que voy a hacer va a ser, primero, descargarme la imagen, ¿vale? Voy a descargarla por aquí y me la voy a traer a mi ordenador, ¿vale? Aquí la tenemos, voy a darle un nombre más sencillo, un test.jpg, ¿vale? Y, ¿vale? Una vez que tenemos la función, que lo que hace es leer la imagen y guardarla aquí en base 64, ya convertida, ¿no? Esos bytes que lee a base 64. Vamos a probar este ejemplo y mi idea es que se queje, ¿no? Para que me diga qué tipo de valores son los que espera aquí. Que solamente no será content, será otra cosa, pero que me lo diga. El image le llamo test, ¿vale? Y esto lo voy a limpiar y lo volvemos a lanzar. Entonces, aquí se empieza a quejar de cosas, que es justo lo que quería. Dice unrecognized message part type image. Este diccionario, este objeto en concreto, cambia bastante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿vale? He copiado aquí la referencia de cómo tendría que ser. Fíjate que ahora aquí cambia, en vez de ser type image, es type image URL y la image URL sería data image, el formato, ¿no? La extensión, el mimetype, que digo yo, mimetype, que en este caso es JPG. Y aquí lo que tenemos que hacer es pasarle el image base 64 como atributo, ¿vale? O sea, como este parámetro. Y con esto debería ser suficiente, vamos a comprobarlo, para pasar imágenes en base 64 como parte de nuestro prompt. Entonces, fíjate que el comportamiento, voy a ejecutarlo de nuevo para que se vea que ha sido esta ejecución, ¿vale? Pero el comportamiento es igual prácticamente a el que hemos visto antes, pasando la propia URL de la imagen, ¿no? Este nombre puede ser conflictivo, este image URL, porque ahora realmente estamos pasando el binario, estamos pasando realmente el base 64 y antes sí que era la URL de la imagen. Pero bueno, que sepáis que existen ambas formas de hacerlo, ¿vale? Yo por lo general suelo trabajar con el base 64, me gusta más. En las situaciones en las que he trabajado yo no tenía acceso, ¿no? La imagen no estaba subida a ningún sitio para poder proporcionar la URL o por lo que sea, la imagen estaba subida pero no era público. Pero bueno, siempre existe esta posibilidad de hacerlo así, ¿vale? O siempre puedes descargar la imagen de internet y luego convertirlo a base 64 y lo mismo. Vale, nos falta ver el tema de los PDF. Voy a dejar esto comentado para que tengamos la referencia. Pero a la hora de trabajar con los PDF, ¿vale? Si nos ponemos por aquí, tenemos una forma muy similar de hacerlo. El pasar la URL, fíjate que sería tal cual lo vimos antes. Y fíjate que aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar este nuevo type que estamos viendo, ¿vale? El type image URL, de hecho voy a clonarlo aquí. Pero ahora este atributo cambia bastante. Este image URL, en este caso, sí que es una URL. Fíjate cómo de lioso es, ¿no? El poder seguirle un poco el ritmo a esto, pero bueno, así se ha hecho por parte del equipo de LangChain y no lo vamos a cuestionar. Entonces, la idea, voy a copiármelo por aquí sobre la URL, sería que cojamos la URL como tal y la pasemos como image URL. Este PDF no sé muy bien lo que es, vamos a verlo. Es un dummy PDF file, así que lo que esperamos, this document, ¿vale? Describe the document, y ya está. Nuestra idea sería ver algo relacionado con esto, ¿vale? Fíjate que aquí identifica que lo que contiene es simplemente ese texto, ¿no? Vale, vamos entonces a descargarnos el fichero y vamos a hacer lo mismo, a tratarlo como... a traérmelo aquí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer aquí va a ser dummy, bueno, le llamo test. Le llamo dummy, realmente PDF, le damos el binario, lo guardamos aquí en voy a generalizar la file base 64, ¿vale? Lo adjunto aquí. Fíjate que aquí cambiamos un poco la estructura, ¿no? Para decirle que sí, que la data, ¿no? Pero ahora en vez de image JPG sería application PDF. Y nuevamente le pasamos el contenido en base 64. Entonces, ahora si volvemos a ejecutar este programita, ¿vale? El comportamiento sería el mismo que hemos visto antes. Fíjate que aquí sabemos que está funcionando bien porque sabe que el contenido que hay en el documento es dummy PDF file, ¿vale? Y esto, como comentaba, es como funciona en Gemini. Pero sí que es verdad que aunque llevo mucho tiempo diciendo que lo que estamos haciendo es agnóstico al proveedor y al modelo,
no termina de ser así al 100%, al menos cuando trabajamos con estas casuísticas, algo más complejas, ¿no? Y es que si ahora vamos a trabajar con, ¿vale? Con Cloud, vamos a venirnos aquí a Cloud Console, ¿vale? Por aquí lo tengo. Tengo una API key generada, ¿vale? Voy a generar una nueva key, default, y voy a llamarle LangGraph Test, ¿no? O LangChain Test. Voy a copiar la API key y no recuerdo muy bien cómo tiene que ser el API key, el nombre de la variable, pero vamos a suponer que es algo similar a esto, para que nos vaya corrigiendo al ir ejecutándole. Y vamos a cambiar el modelo que estamos utilizando por Anthropic, ¿vale? Cloud, sí, 4.5 o 4.6 Sonnet, uno de los que han salido los últimos días. Creo que teníamos que poder utilizarlo. Y vamos a ver, primero voy a ejecutarlo para ver que tenga acceso. Vamos a poner un user prompt sencillo. Hola. Vamos a ejecutarlo. Vale, lo ejecutamos y vemos que aquí se está quejando de que ese modelo parece que todavía no está disponible, no problem. Vamos a... Seguramente también igual me he equivocado en cómo se referencian a estos modelos. En este caso, a la hora de configurar el modelo, no voy a poner el Anthropic porque vamos, no hay duda entre la distintas librerías de Cloud, ¿vale? Vas a ver que es Anthropic y voy a pegar y voy a trabajar con Cloud Haiku 4.5, ¿vale? No necesito más algo para hacer el ejemplo. Y nada, vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos la respuesta, así que todo está configurado correctamente. Entonces, ahora vamos a trabajar con el tema de la multimodalidad, ¿vale? El user prompt va a pasar a ser esto. Y vamos a lanzar el mismo ejemplo simplemente para que lo veamos, ¿vale? Y fíjate que tenemos todo igual, ¿vale? Pero este array, este objeto que tenemos por aquí parece no ser correcto con Cloud, ¿vale? Cuando con Gemini sí que funcionaba. Entonces, como digo, esto es porque funcionan de forma diferente y para ello tenemos que venirnos por lo mismo hecho, ¿no? Venirnos a buscar en Google Anthropic Multimodal, ¿vale? Y por aquí vemos qué es lo que espera. Fíjate que tenemos aquí otro content, voy a copiármelo para que comparemos con lo que teníamos con Gemini, ¿vale? De hecho voy a poner user prompt, voy a ponerme esto aquí copiado y vamos a comentar esta parte. Y esta parte sí que coincide, ¿no? Tenemos el type text y el text como tal y tenemos un type URL, ¿vale? Pero me falta la parte del base 64. Vale, entonces lo que podemos ver es que la parte de cómo generar imágenes, o sea, cómo trabajar con imágenes que están subidas a internet y que son públicas, es muy similar, porque es simplemente poner el enlace, ¿vale? De hecho, esto debería funcionar correctamente. Y lo que pasa es que esta imagen no existe. Vamos a buscar, no sé si tengo por aquí el ejemplo de la de... No, vamos a buscar una foto. Y en este caso vamos a buscar nuevamente London, Bridge, por ejemplo. Vamos a copiar el enlace de la imagen y vamos a sustituirlo. Y ahora nuevamente ejecutamos nuestra aplicación. Vale, aquí tenemos la descripción de esa imagen. Fíjate que tiene sentido, es el Tower Bridge, uno de los landmarks, ¿no? Uno de los monumentos más importantes de Londres en el río Thames. Vale, entonces... esto, como sabemos, funciona perfectamente, es muy sencillo de utilizar y además de esta forma es equivalente a la que teníamos en Gemini. Pero cuando queremos trabajar con imágenes en base 64 es cuando cambia un poco la película. Entonces, si veníamos aquí a la documentación y veníamos por aquí arriba, sí que se especifica, ¿no? Que se puede utilizar como formato de input el base 64, pero creo que no hay ejemplos. ¿Vale? Base 64, creo que no hay ejemplos de cómo hacerlo. Mira, si aquí está, solo que no lo veía yo correctamente. Fíjate que aquí nos marca ya que esto cambia, este segundo atributo cambia. Y mientras que antes sí que teníamos algo muy similar a Gemini, voy a ponerlo por aquí, ahora cambia bastante. Fíjate, tenemos type image, ¿vale? Aquí era type image URL. Tenemos ahora un atributo llamado base64, aquí era image URL. Y luego, de forma separada, tenemos el MIME type, ¿vale? Entonces, ahora esto sí que va a funcionar, ¿vale? Esto sí que debería funcionar bien, pero bien es cierto que está dando un error 500 que no debería ser culpa nuestra. ¿Vale? De hecho, si yo copio este message por si acaso tal cual, ¿vale? Solo por asegurarme de que no estoy liando nada.
Y a ver que no la líe mucho. Vale, ponemos el message por aquí y este image data, no sé si aquí explica lo que sería, lo que hace es codificar, voy a hacer simplemente el ejemplo, ¿vale? Para que verifiquemos que todo está funcionando correctamente. Voy a copiarme también la información de la librería y aquí tenemos ese image data, ¿vale? El ejemplo es el mismo que la documentación oficial de la chain y esto sí que va a funcionar, me temo. Vale, entonces, ¿qué está pasando con el nuestro en concreto? Si yo cambio este base 64 aquí por nuestro elemento, esto no se utiliza más, ¿vale? Me lo voy a cargar también por aquí. Todavía deberíamos seguir teniendo lo mismo. Y aquí nota un error. Seguramente es por la imagen que he cogido, que o es muy pesada o algo... Ah, no, mira, porque he mandado un PDF, porque se me ha olvidado cambiarla. Vale, vamos a coger, culpa mía, el test JPG. Vale, image JPG. Vale, hubiese estado genial que por parte del equipo de LangChain, ¿no? O quien fuese, nos hubiese dado feedback. Pero fíjate que por aquí nos dice que los únicos tipos de imágenes que se aceptan es el JPG, JPEG, ¿no? Y el PNG. Entonces no sé si yo simplemente haciendo esto, diciéndole que a pesar de que sea un JPG, que lo lea como un JPG. Vale, nos vale, perfecto. London, England, y aquí tenemos el Red Telephone Boxes de London Eye, el Riot Thames, etcétera, etcétera. Vale, pues así es como trabajaríamos con las imágenes en Anthropic. ¿Que queremos trabajar con el fichero? Pues aquí sí tenemos ya de nuevo nuestro dummy PDF. Vale, y aquí tenemos lo mismo, la application PDF del MIME type. Y aquí 3/4 de lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y aquí sí que tenemos que fijarnos antes de mandar la pregunta, ¿no? Antes de ejecutar el programa, en que este type image también va a cambiar. Como lo sabemos porque nos venimos aquí al PDF input, ¿vale? Y fíjate que el type ahora es file. Entonces, lo ejecutamos. Y ahora sí tenemos la descripción de nuestro documento que se ajusta a la realidad. Esto puede ser un poco coñazo, la verdad es que es bastante coñazo el trabajarlo así, ¿vale? Pero bueno, de momento es lo que tenemos con LangChain. No existe una forma unificada, una especie de wrapper para gestionarlo de forma transparente. Yo cuando trabajo con este tipo de soluciones lo que suelo aplicar es el patrón factoría y bueno, intento generalizar un poco esta lógica. Pero bueno, espero que haya quedado clara la forma en la que tenemos para trabajar, ¿no? Con modelos multimodales en cuanto al input, ¿vale? No hemos entrado en detalle en cuanto al output de cómo podemos utilizar modelos que, por ejemplo, Anthropic no tiene, ¿no? Pero sí que los tiene Gemini para generar imágenes. Pero bueno, lo interesante es saber cómo nuestros LLMs pueden procesar, ¿no? O recibir esos ficheros, más allá de simple texto plano. Nada, espero que este vídeo te haya podido resultar interesante. Si ha sido así, deja un comentario, deja un me gusta y nos vemos en el siguiente.